Y a los demás os quiero invitar, por favor, que me acompañéis al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a pedir por favor a Benjamín Espinosa, si eres tan amable, ¿me puedes proyectar un PowerPoint que hay para hoy? Gracias. Dice el texto bíblico: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él, hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir?
¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, heteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello y que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Me gustaría en esta mañana, antes de meternos de lleno en este texto bíblico tan conocido, tanto por los creyentes como incluso por aquellos que no son creyentes, me gustaría decir algunas cosas que considero necesarias antes de meternos a explicar el pasaje. En primer lugar, siempre que nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y si me permitís, de manera especial cuando nos acercamos a pasajes como el que acabamos de leer, tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucha humildad. Porque esto que sucedió en la vida de David y en la vida de Betsabé, hermanos y hermanas, también puede suceder en tu vida y en mi vida. En cierta forma, tanto este capítulo 11 como el 12, que veremos más adelante, hemos de verlos como una seria advertencia para nosotros. Nos debe de recordar que si un hombre de la talla, el nivel espiritual de David, él cayó en esta serie de pecados que vemos en este capítulo. Si a él le sucedió eso, también puede suceder contigo y conmigo. Y no solamente los pecados de adulterio o asesinato. Vamos a ver en esta mañana una lista de pecados que han aparecido en este capítulo. Da igual lo que haya ocurrido. Tú y yo, hermanos y hermanas, recuerda, podemos hacer exactamente lo mismo. Cuando yo tenía 17 años, recuerdo hablando con mi madre, de que salió a la conversación una persona que había hecho algo que estaba mal, que estaba muy mal. Y en un momento de la conversación con mi madre le dije: mamá, yo eso nunca lo haría, nunca. Y mi madre enseguida me dijo: shh, cállate, no digas eso. No digas eso porque eso también puedes hacerlo tú. Nadie está vacunado contra el pecado y todos podemos caer en cualquier momento, incluso caer en esas cosas que nosotros consideramos como algo aberrante, que eso es algo horrible. Yo eso nunca lo haría. Mentira, mentira. Unos años más tarde, lo que yo le dije a mi madre que nunca iba a hacer, yo lo hice. Por tanto, tengamos cuidado, mucho cuidado con decir aquel dicho, ¿verdad?
nunca digas de este agua, nunca beberé. No, porque la realidad es que todos nosotros podemos en algún momento de debilidad en nuestra vida hacer lo que dijimos que nunca íbamos a hacer. Por tanto, cuando nos acercamos a textos como este, repito, cualquier pasaje bíblico, pero de manera especial un texto como el que hemos leído en esta mañana, tenemos que hacerlo con mucha humildad, mirarnos a nosotros mismos y decir que esto también lo puedo hacer yo. Vaya. En segundo lugar, creo que al menos somos conscientes de que cuando leemos un pasaje como este surge la incredulidad. No entendemos cómo es posible que un hombre como David haya podido caer tan bajo, tan bajo. David, el único personaje que aparece en toda la Biblia, que se nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hasta en 2 ocasiones, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que haya caído tan bajo? Su nombre aparece mencionado en la Biblia, decíamos al principio de este estudio, más veces que cualquier otro personaje bíblico. Más de 1000 veces en el Antiguo Testamento y unas cuantas más, o menos, pero también unas cuantas en el Nuevo Testamento. Fue un hombre realmente extraordinario, un poeta admirable, un músico excelente, un guerrero valiente. Pasó de ser un pastor, un hombre que estaba detrás de las ovejas, a ser el rey de Israel. En los primeros 10 capítulos de este segundo libro de Samuel, dijimos al principio que este libro puede ser dividido en 2 bloques, 2. El primer bloque del capítulo 1 al capítulo 10 que ya hemos visto. En esos primeros capítulos hemos estado viendo el éxito, la fama que alcanzó David. En cierta forma, los primeros 10 capítulos podrían ser titulados Una vida de ascenso esplendoroso. Maravilloso. Es lo que hemos estado viendo hasta el capítulo 10. Pero ahora, al partir del capítulo 11 prácticamente hasta el final, encontramos el relato de los sucesos que llevaron a David de estar en lo más alto a estar en lo más bajo, a las profundidades del océano. Debido a sus propios pecados, David sufre un deterioro a todos los niveles, físico, moral, espiritual. Experimentará una serie de sucesos dolorosos y dramáticos que no solamente tendrán consecuencias devastadoras a nivel personal, sino también a nivel familiar y nacional. Por tanto, si los primeros 10 capítulos los titularíamos una vida de ascenso esplendoroso, a partir del capítulo 11 lo podríamos titular una vida de descenso estrepitoso. Hay una última cosa que me gustaría señalar de este relato antes de meternos de lleno en él, y es que produce en nosotros una perplejidad asombrosa. ¿Por qué? Porque si nos estamos fijando, hermanos y hermanas, el Señor Dios, en vez de ocultar todas estas cosas tan tristes, tan lamentables, esconderlas para que nadie las conozca, en vez de hacer esto, las ha plasmado en su palabra. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo a lo largo de la historia puedan conocer lo que hizo David. Pero no solamente para que podamos conocerlas, sino también para que podamos aprender de ellas, hermanos y hermanas. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo en Romanos 15:4.
Si hay algo que nos llama la atención del texto bíblico, de las historias bíblicas, es que nos muestran a las personas tal como son, sin retoques. Sin retoques. Hay aplicaciones en los móviles, programas en los ordenadores que nos permiten, por ejemplo, si se nos saca una foto y esa foto no nos gusta, podemos cambiarla, podemos quitar los defectos, retocarlas, para que dichas fotos salgan como a nosotros nos gustaría que se nos viera. ¿Cómo? Hermosos, hermosas, ¿verdad? A nadie le gusta lo feo. Nos gusta a todos salir hermosos, ¿verdad? Pero esto no es lo que hace el Señor con sus hijos, hermanos y hermanas, y con el ser humano de manera general. La Biblia es honesta al relatar las faltas, los pecados, aún de aquellos hombres y mujeres que sobresalieron, que llegaron a lo más alto, hombres como David, una persona conforme al corazón de Dios. David, hermanos y hermanas y amigos, él cometió, cierto, una serie de pecados terribles, pero recuerda, sus pecados no son mayores que los nuestros. No son mayores que los nuestros. No podemos olvidarlos. Es cierto que vivimos en una sociedad, incluso las mismas iglesias evangélicas, que solemos catalogar ciertos pecados como más escandalosos y menos escandalosos. Pero eso no es correcto. Hay un libro de un autor creyente titulado Pecados respetables. Pecados respetables. Y en cierta forma allí el autor quiere confrontarnos a los creyentes, porque tristemente a veces tú y yo hacemos división de pecados entre los pecados escandalosos y aquellos que no lo son. Y aquí el autor en este libro, Pecados respetables, quiere confrontarnos con los pecados que tú y yo toleramos. Porque los creyentes toleran ciertos pecados. Por ejemplo, el autor en su libro habla del pecado del orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, la irritabilidad, la ira, el juzgar a los demás, la envidia, los celos, los pecados de la lengua, que son unos cuantos. Allí podríamos meter la murmuración, la crítica, la difamación, la calumnia. Pensamos que hay ciertos pecados que valen. Pero hermanos y hermanas, como vamos a ver en esta mañana, no todo vale. No todo vale. A veces tú y yo, cuando tratamos ciertos pecados, somos muy dogmáticos, muy firmes, guerreros. Esto no puede ser. Pero hay otros pecados que en la iglesia muchas veces toleramos. Y son igual de graves que los pecados, por ejemplo, sexuales, que cuando hablamos de ello parece como que eso es los pecados imperdonables. Y nos rasgamos las vestiduras cuando escuchamos ciertas cosas que tienen que ver con pecados que van de la cintura para abajo. ¿Y qué pasa con los otros? A los que Dios da tanta importancia como estos que he mencionado. Me gustaría en esta mañana, en cierta forma, al acercarnos a este pasaje, por un lado, que podamos ser conscientes de que como iglesia, como cristianos, a veces toleramos ciertos pecados. Y en cierta forma el pasaje nos lleva a que podamos confrontarlos. Este capítulo presenta varios pecados que cometió David durante su reinado en Israel. Por regla general, se suele decir que los pecados que cometió David en este relato fueron dos: el adulterio y el asesinato. Pero hermanos y hermanas, eso no es cierto. Sí, esos pecados están ahí, en el capítulo que hemos leído, pero hay muchos otros pecados que solemos pasar por alto.
De hecho, ya David, recordemos, David ya lo hemos visto caer en ciertos pecados. Por ejemplo, el de la mentira. Hermanos y hermanas, la mentira es pecado. Claro que lo es. Y a veces lo olvidamos. Y él cometió ese pecado en más de una ocasión. Hay al menos 3 pecados que aparecen en este relato. Bueno, hay más, pero en los primeros 5 versículos que me gustaría mencionar en esta mañana. Además, ahí está incluido el adulterio y el asesinato. Vale, pero hay otras veces, hay otros pecados que pasamos por alto. Por ejemplo, la negligencia. El capítulo comienza diciendo que aconteció al año siguiente. Está haciendo referencia a lo que vimos en el capítulo anterior, cuando David estaba en guerra con los amonitas. Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, ya el versículo 1 nos indica que David no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. En este momento es la época en que los reyes salen a la guerra y este señor se queda en su casa. Estaba siendo un negligente. No estaba en el lugar donde debía estar, es decir, acompañando a sus hombres en el campo de batalla. Se encontraba, ¿dónde? En la cama, echándose una siesta. Algo que es legítimo. Y esto es algo muy nuestro, como aquí en España, ¿verdad? Qué delicia es la siesta. Aunque sean 10 minutitos. David estaba en su casa en vez de estar en el campo de batalla. Y claro, como consecuencia de esto, pasó lo que pasó. El estar, hermanos y hermanas y amigos, el estar desocupado, el no tener nada que hacer y por tanto disponer de mucho tiempo libre, puede conducirnos a situaciones muy peligrosas, muy peligrosas. Cuando tú y yo no nos encontramos en el lugar donde deberíamos de estar, Satanás va a aprovechar esa oportunidad para atacarnos, para tentarnos, para llevar aquello que a Dios no le agrada. Hace unos años me regaló, bueno, tampoco hace mucho, cuando cumplí los 50, mi mujer me regaló un libro titulado Aprendiendo a envejecer. Si queréis hablar con ella, habléis con ella. ¿Por qué me lo regaló? Ya es una cosa vuestra. Aprendiendo a envejecer. Bueno, el autor de este libro, muy bueno, escrito por un médico, Paul Tournier, realmente él habla en su libro que este debería leerse mucho antes de los 50, sobre los 45 años aproximadamente, dice ahí el autor. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas, cuando se jubilan, pasan un periodo de depresión muy grande porque no saben qué hacer a partir de ahora? Bueno, no hace falta esperar a jubilarse para saber qué hacer con tu tiempo. A veces uno, siendo todavía joven, en edad laboral, pues por diferentes circunstancias no puede estar trabajando y eso le permite tener mucho tiempo libre. Y eso puede ser una gran bendición, como también una gran tentación. Lo cierto es que el diablo aprovecha cualquier circunstancia cuando nos ve con los brazos cruzados. Y él, creedme, es mucho más listo que tú y que yo. Aprovecha cualquier situación para tentarnos. Y hermanos y hermanas, recordad que la tentación en sí no es pecado. El Señor Jesús fue tentado y Él nunca pecó. Don José María Martínez, que ya está en la presencia del Señor, un querido hermano que sirvió aquí en España durante mucho tiempo, él definió en una ocasión la tentación de la siguiente manera: la tentación es esa lucha que se origina cuando nuestra naturaleza vieja y el mundo o las fuerzas de Satanás nos solicitan algo que es contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces esto ocurre precisamente en ese contexto,
cuando tenemos tiempo libre, cuando no tenemos nada que hacer, el diablo lo utiliza precisamente para solicitarnos cosas que a Dios no le agrada. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, nos recuerda que nosotros tenemos una lucha encarnizada, una lucha que es real. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne o sangre, es decir, nuestro enemigo no es de carne y hueso. Dice Pablo, no. Nuestra lucha es contra las potencias invisibles que dominan este mundo en tinieblas. Nuestra lucha son con fuerzas espirituales que están en las regiones celestiales. Y a veces nosotros lo olvidamos. Y precisamente la tentación nos habla de eso, que a nuestra vida se nos solicita, se nos presenta en bandejas cosas que aparentemente son buenas, pero que si las hacemos nos puede llevar a pecar. Como hace unos días hablaba con los jóvenes, precisamente cuando Jesús dijo, no adulterarás. Y les hablé de que el sexo es algo precioso, algo bueno, hermoso que Dios ha creado. Lo dice ahí la Biblia. Capítulo 2, que cuando Dios crea todo lo creado, dijo que todo era bueno en gran manera, incluso el sexo. Claro que sí. Ahora bien, eso es bueno siempre y cuando se utilice en el contexto del matrimonio. Fuera del matrimonio no es bueno. No es bueno. Pero tenemos a un enemigo real que se va a encargar de diferentes maneras para solicitarnos que hagamos lo que no tenemos que hacer. David, en primer lugar, según vemos en este texto, se menciona este pecado, la negligencia. Pero en segundo lugar vemos también la pereza. Versículo 2 dice que cuando un día sucedió, al caer la tarde, que se levantó David de su cama, al caer de la tarde, la siesta fue bastante larga, como las de Camilo José Cela, que por lo visto él se ponía el pijama y ponía una palangana al lado. Eran siestas largas. La de David al parecer también fue larga. Se levantó ya por la tardecita, cuando ya había caído el sol. Y se paseaba por el terrado de su casa. Es decir, mientras sus hombres estaban cumpliendo con sus responsabilidades en el campo de batalla, David practicaba la pereza. Era un holgazán, podríamos decir. La pereza es definida básicamente como el rechazo, la tardanza, el descuido en las cosas que estamos obligados a hacer. Y se suele decir, hermanos y hermanas, que la pereza es el pecado que abre la puerta a toda clase de tentaciones. La Biblia habla con mucha frecuencia acerca de la pereza. Por ejemplo, si me acompañáis, por favor, al libro de Proverbios, que es uno de esos libros que habla mucho de este tema. El libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice allí el autor sagrado, mira, observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, es decir, la hormiga, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como el caminante y tu pobreza como hombre armado. En cierta forma aquí tenemos un precioso ejemplo de lo que es la pereza. El autor sagrado nos invita a que observemos, contemplemos a la hormiga, la cual, aunque no tiene a nadie quien la dirija, ella, la hormiga, sabe lo que hay que hacer y lo hace. No solamente es saber lo que hay que hacer, sino luego hacerlo. Y eso es lo que hace la hormiga.
Es interesante que este texto que habla de la pereza, en el mismo capítulo, un poquito más adelante, a partir del versículo 20, habla del adulterio, En cierta forma, la pereza y el adulterio van cogidas de la mano. Pero es interesante que en este pasaje de Proverbios capítulo 6 que tenemos delante, por otro lado, se nos recuerda que el perezoso no se vuelve un holgazán, un gandul de la noche a la mañana. No dice eso, de manera repentina. Fijaos, versículo 6, habla de un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Es decir, nos habla de que las negligencias, los descuidos menores, aquellas cosas a las cuales no le damos mucha importancia, vienen luego, en un futuro muy cercano, a convertirse en deficiencias mayores. Empezamos con un poquito, pero luego acabamos, pues como en el caso de David, en la cama con otra mujer, que no era la suya, era la de otro. Todo es poco a poco. Hermanos y hermanas, nadie de nosotros se levanta una mañana tempranito y dice, me apetece adulterar. Hoy voy a planificar el día para adulterar. O me apetece asesinar a alguien. No. Cuando eso sucede es porque antes, y muchas veces sucede que ha sido mucho antes, en nuestra vida, en nuestro corazón, se ha creado un caldo de cultivo. Los homicidios y muchos más pecados, ¿de dónde salen? Jesús dice, del corazón, porque del corazón salen todas estas cosas. Evidentemente ha habido un tiempo en el cual tú y yo hemos estado trabajando eso en nuestras vidas. Y muchas veces eso ocurre en esos momentos en los cuales somos negligentes, perezosos. La negligencia y la pereza en cierta forma se cogen de la mano. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos. Haz lo que tienes que hacer. Cumple con tus responsabilidades. Cuidado cuando hay demasiado tiempo libre, porque el diablo es muy astuto. Vaya, sí lo es. Pero no solamente la pereza vemos en la vida de David, vemos también su ceguera. Vamos nuevamente al segundo libro de Samuel, capítulo 11, porque allí en el versículo 2 dice que después de que estaba paseando sobre el terrado de la casa, dice que vio. Subraya ese verbo. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Podríamos decir, hermanos y hermanas, que la tentación que llevó luego a David a pecar entró por sus ojos. Mientras que él estaba allí rascándose el ombligo, paseándose por la terraza de su chalet, resulta que nos dice el texto que vio a una mujer que se estaba bañando y luego el texto añade que para colmo, bueno, lo del colmo lo digo yo, que esa mujer era muy hermosa. Hermanos y hermanas y amigos, por regla general, el pecado siempre se nos va a presentar como algo hermoso, agradable a la vista. Yo no sé por qué se han empeñado, el mundo del cine, de las escrituras, de pintar al diablo con cuerno, con rabo, muy feo. ¿De dónde han sacado eso? Si en cierta forma el ángel nos recuerda que el diablo, como bien sabéis, que fue un ángel que cayó, un ángel de luz. El diablo es algo hermoso. El diablo es algo bello, real. Nunca se presenta porque cuando tú y yo vemos algo feo, algo desagradable, pues lo rechazamos.
Pero siempre que la tentación, siempre que el pecado viene a nuestra vida, se presenta como algo hermoso. ¿Qué fue lo que pasó con el primer pecado que aparece en la Biblia? Cuando Adán y Eva pecaron. Nos dice que Eva, después de esa conversación con el diablo, dice que miró el árbol y vio que era bueno, que era agradable a los ojos, que era codiciable. Y por eso fue y lo cogió. Si fuera algo feo, no lo hubiese rechazado. Así actúa, hermanos y hermanas, el enemigo. Por eso qué importante es tener en cuenta esas palabras del salmista en el Salmo 119, el cual dijo al Señor: Señor, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas, en cosas vanas. Cuánto cuidado debemos tener con lo que vemos, con lo que vemos. Tristemente, David, al mirar a Betsabé, se quedó ciego. A ver, me explico. Él estaba viendo una mujer. Tenía que tener buena vista David, porque claro, entendemos que las casas de los vecinos estaban algo retiradas del palacio que estaba allí en lo alto, ¿verdad? Lo que le permitió desde la distancia ver a aquella mujer, aquella vecina que se estaba duchando en la intimidad de su casa. Pero evidentemente cuando él la miró se quedó ciego. ¿Por qué digo esto? Porque dejó de ver todas las consecuencias que habían alrededor de aquella tentación si él cedía a ella. Porque la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Él no vio todo lo que se avecinaba si él le ponía la mano encima a una mujer casada. Él no vio luego el adulterio, no vio el asesinato, no vio la muerte de hombres inocentes. Ni se podía imaginar que como consecuencia de ese pecado, cuatro de sus hijos los iba a enterrar. Tengo entendido que no hay más dolor para un padre o una madre que enterrar a sus hijos. Ningún padre quiere morir antes de sus hijos. Él tuvo que enterrar a 4 de los suyos. A 4. Y hermanos y hermanas, esto nos recuerda que nuestro pecado tiene graves consecuencias. Recuerda. Muchas veces cuando tú y yo damos un paso y hacemos algo que sabemos que no está bien, porque por regla general sabemos cuando estamos haciendo algo que no está bien, que estamos pecando. Y es bueno que no solamente veamos eso que voy a hacer, sino luego las consecuencias, todo lo que hay alrededor, porque eso muchas veces no lo vemos, perdemos la visión. Solo vemos lo que tenemos delante. ¿Y cuánto se puede destruir? Fue lo que ocurrió en la vida de David. No solamente destruyó la vida suya, sino la de su familia, la de su ejército y la de toda la nación, porque recordemos, en este momento, o sea, antes de esto, David había llegado a lo más alto. No ha habido en la historia de Israel un rey como él, que haya llegado tan alto. Pero a partir del capítulo 11, su vida empieza a caer en picado y ya no se va a recuperar. No se va a recuperar. Nuestro pecado, hermanos y hermanas, siempre tienen consecuencias. A lo mejor tus pecados y los míos no van a ser escritos como sucedió con el rey David. Pero hay alguien que sí sabe lo que ha ocurrido. Alguien que lo sabe todo, absolutamente todo. No cabe duda que David quedó ciego, pero también en cuarto lugar cometió el pecado, evidentemente, de esos que algunos consideran como el primer pecado. Siempre cuando tú y yo pecamos, siempre, da igual lo que hayamos hecho, da igual. Siempre antes de eso que hemos hecho mal, hemos sido soberbios. Ahí lo vemos, versículos 3 y 4. Como ya hemos señalado, David había
alcanzado una fama y un éxito sin precedente. Un hombre que contaba con la bendición de Dios y con la admiración de toda una nación. Las victorias sobre sus enemigos le habían proporcionado muchas riquezas, muchas, lo que aumentó su grandeza. Ya en el capítulo 5 vimos en su momento que nos dice que Dios, por amor a su pueblo, enriqueció, engrandeció el reino de David. Pero llegó un momento donde es evidente que a David se le subió a la cabeza tanta fama, tanto éxito, tantas riquezas. Allí en el capítulo 5, además de que Dios lo engrandece, luego a continuación se nos dice que él tomó para sí más mujeres, esposas y también concubinas. Y ya vimos en su momento que aunque Dios permitió esto, sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. A veces Dios permite en nuestra vida cosas en las cuales Él no está de acuerdo. Ya hemos visto cuál fue el plan, el diseño de Dios para el matrimonio, que fuera la unión entre solo dos personas, un hombre y una mujer. Pero David se tomó la libertad de hacer lo que hacían los demás reyes. Se llenó de soberbia, de orgullo. Mira que tenía mujeres, esposas. Mira que tenía concubinas y ahora esa prepotencia, esa autosuficiencia, ese orgullo le hizo también coger la mujer de otro hombre. Una mujer casada, hemos leído. Terrible, terrible. Mira que él se informó. Versículos 3 y 4. Él indagó acerca de la identidad de esa mujer y claramente se le está diciendo, versículo 3, David, le dice el encargado de informarle, esa mujer está casada. Mira a ver lo que vas a hacer. Pero a él le dio igual. Versículo 4, fue y la tomó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Terrible, terrible. Estuve hablando no hace mucho con un matrimonio, dos hermanos preciosos a los cuales amamos, que llevan años experimentando tiempos de prueba, de dolor, de luchas, de dificultades debido a la enfermedad. Y la última vez que la vi a ella le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ella me dijo que en este tiempo que estaban viviendo estaba sirviendo para que ellos fueran personas más dependientes de Dios. Y es que, hermanos y hermanas, cuando pasamos por la necesidad, cuando pasamos por pruebas, cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, lo que hacemos, porque no nos queda más remedio, es acercarnos al Señor, decirle, Señor, dependo de ti, me agarro a Él y no te suelto si tú no me bendices, porque lo estamos pasando tan mal que no nos queda otro remedio, otra salida que depender absolutamente de Dios. Pero por el contrario, cuando tú y yo pasamos por tiempos de mucha bendición, tenemos de todo, salud, dinero, amor, no nos falta de nada. Eso es una bendición, pero es un gran peligro, porque cuando estamos allá arriba es muy fácil que nos olvidemos del Señor y ya no queramos depender de Él. Y nos volvemos soberbios, orgullosos, autosuficientes. No te necesito, Jesús. No te necesito. Y es cuando estamos en esos lugares tan altos, hermanos y hermanas, que más vulnerables nos volvemos. Recuerda, si el Señor te está bendiciendo, si estás colmado de sus grandes y ricas bendiciones, no te falta de nada, no tienes ningún problema, buen trabajo, buen sueldo, buena salud, un encanto de familia que tengo, estás allá arriba disfrutando de todo eso, ten cuidado
Ten cuidado, porque es cuando estamos pasando por esos tiempos cuando más vulnerables somos. Y como bajemos la guardia solo un poco, el diablo la aprovechará. Se aprovechará, que nadie tenga la menor duda en cuanto a esto. Cuidado cuando pasemos por buenos tiempos. Esta primera parte del capítulo pues, nos recuerda todas estas cosas, pero también si vamos a la segunda parte del capítulo, del 6 al 27, pues se nos recuerda, hermanos y hermanas, la imposibilidad de encubrir, de ocultar, de tapar nuestros pecados, como consecuencia de aquella noche de pasión entre David y Betsabé. Ella quedó embarazada y se lo comunicó al rey David, versículo 5. Fue entonces cuando David inició un plan perfecto para ocultar su transgresión y que nadie se enterara de lo que había ocurrido. Pero David evidentemente no conocía las palabras que su hijo va a escribir años más tarde. Allí en Proverbios 28:13 dice que el que encubre, el que oculta, el que disimula sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Es esto lo que tenía que haber hecho David, pero no lo hizo. Todo lo contrario, empezó ahí un cúmulo de desastres. Hay al menos 3 cosas que me gustaría señalar de esta parte del capítulo. Por un lado, hermanos y hermanas, recordad que el pecado, si no se confiesa, ese pecado va a engendrar, va a producir más pecados. De los versículos 6 al 13 encontramos lo que podríamos llamar el plan A de David para salir de este problema. Por lo general, un pecado nos lleva a cometer otros. Además de los pecados ya mencionados anteriormente, aquí se van añadiendo otros como el de la hipocresía, por ejemplo. David hizo llamar a Urías, el cual se encontraba en el campo de batalla. Y cuando llegó a su presencia, David empezó a hablarle: oye, ¿cómo está Joab, el general del ejército? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo está esto? Como dando a entender que se preocupaba por lo que estaba sucediendo en la guerra. Mentira. No trajo a Urías con ese propósito, no. Lo trajo para que él se tomase unos días de permiso. Por eso una vez que le interrogó, le dijo: ahora vete a tu casa, lava los pies. Es una forma, una expresión que básicamente está haciendo referencia a las relaciones sexuales. Es decir, vete y disfruta con tu esposa. Además, David le envió para que esa noche pudieran tener una cena romántica. Allí, versículo 8, le envió una comida real. No sé si acompañada de una buena botella de vino, que disfrutara esposo con la esposa. Claro, la intención era que tuvieran relaciones sexuales para que cuando Urías luego se fuera otra vez al campo de batalla, cuando los vecinos se enteraran que Betsabé estaba embarazada, y dijera: ¿y eso? ¿No te acuerdas que hace unos días estuvo su marido de permiso? Claro, no sé si David era un poco tonto, porque yo me imagino que en aquella época la gente sabía contar las semanas, contar los meses. Pero por lo visto pensaba que, bueno, si viene Urías, se va a su casita, ya todo quedará cubierto y nadie se enterará. Pero por lo visto, Urías no era la clase de hombre que David pensaba que era. Urías, en vez de irse a su casa, se fue y durmió a la puerta del palacio con los hombres del rey. No fue a su casa. No solamente eso, sino que aunque David luego lo intentó de nuevo, ya que esto no funcionó, cuando se enteró, oye, que David no ha ido a su casa, está durmiendo en la puerta del palacio. David le dijo: hombre, ¿pero por qué has hecho eso? Pero tú aprovecha que estás ahora aquí de descanso, vete a tu casa. Pero como eso no funcionó, David lo invita a comer, lo emborracha, que esté bajo los efectos del alcohol y que luego vaya a su casa y tenga una noche apasionada, pero tampoco funcionó. Urías, por lo visto, era un hombre de integridad, un hombre de honestidad.
de solidaridad con sus compañeros. Le dijo, mi rey, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo me voy a ir yo a mi casa y dormir con mi mujer cuando mis compañeros están en el campo de batalla, durmiendo ahí a ras del cielo? Yo no puedo hacer eso. ¡Wow! ¡Qué hombre! Casi se le puede aplicar el mismo título a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Casi! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Pero claro, en vista de que el plan A no funcionó, David puso en marcha el plan B. El plan B va del 14, versículo 14 al 17, el cual consistía en asesinar a Urías. Había que quitarlo del medio. Le escribió una carta a su general, comandante en jefe de sus fuerzas, y le dijo, oye, mira, vas a coger a Urías y lo vas a poner al frente de la batalla, en el lugar más peligroso. Acércate al murito a ver si alguna flecha le da. Incluso cuando está ahí al frente, que los demás soldados se retiren, para que el enemigo diga, uy, qué diana más fácil. Y escribió una carta para su comandante en jefe, y esa carta, la ironía del relato, se la da a Urías para que él la lleve a Joab. Es decir, Urías llevaba consigo su sentencia de muerte. Fijaos, David lo que confiaba en este hombre, era un hombre fiable, que él sabía que Urías no iba a leer la carta. Tremendo, tremendo. Lo que nos está diciendo aquí el texto bíblico. Efectivamente, Urías murió. Y no solamente murió él, sino también al parecer otros hombres que le acompañaban, lo que añadiría más gravedad al pecado de David. Porque como estamos diciendo, el pecado, hermanos, si no se confiesa, eso va generando más y más pecados. Lo cierto es que el pecado también nubla nuestra mente. Nuestra mente. Es interesante que cuando a David le llega la información de que han perdido una pequeña batalla, han muerto algunos hombres, se enfada un poquito, pero cuando le dicen que Urías también ha muerto, fijaos lo que él dice en el versículo 25. Básicamente está diciendo, no te preocupes, Joab. Mira, en la guerra a veces toca morir a unos y otras veces toca morir a otros. Tú no te preocupes. Mira, así es la vida. Así es la vida. Eso es lo que está diciendo ahí versículo 25. Hasta qué punto la maldad había cegado, oscurecido, nublado sus pensamientos. Y claro, cuando llegó la noticia de que Urías había muerto, pues David dejó pasar aproximadamente, en aquella época eran 7 días de duelo que tomó Betsabé, y una vez que pasaron los 7 días, David la tomó y se casó con ella. Y podríamos decir en este momento que, colorín colorado, este pecado queda zanjado. Se acabó. Bueno, esto es lo que pensaría David. Que ya se acabó el problema. Pero hermanos y hermanas, el autor sagrado, fijaos, el autor sagrado termina este relato diciendo, versículo 27 al final, que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Había alguien que conocía toda aquella trama, todo. David pronto va a descubrir que los pecados no podemos ocultarlos, taparlos, no podemos, sino que debemos confesarlos si queremos ser perdonados y restaurados. David pronto iba a recoger lo que había sembrado. Ya lo diría el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y a veces, hermanos y hermanas, recogemos más de lo que hemos sembrado. A veces. En el Salmo 32, que por cierto, si el Señor lo permite, lo vamos a ver la próxima semana. En el Salmo 32 tenemos la descripción de algunas de las experiencias vividas por David debido a su pecado. David pronto va a descubrir, que
no todo vale, para nada. Que un pecado, que el pecado, mejor dicho, tiene un costo muy alto, muy alto. Yo no sé si tú en esta mañana te has sentido identificado con alguno de los pecados que hemos mencionado aquí en esta hora. Quizás no con estos, aunque yo creo, casi diría al 100% de seguro, de que algunos de los pecados que hemos mencionado hoy, tú y yo los hemos cometido. Seguro. No sé cuántos de vosotros vais a venir la próxima semana, donde hablaremos evidentemente del perdón de Dios. Pero por si acaso que alguno no pueda estar, no me gustaría terminar esta predicación sin antes recordar que sí, tú y yo podemos fallar, tú y yo podemos hacer lo malo delante de Dios. Tú y yo incluso hemos podido hacer, y quizás lo estamos haciendo, ocultar alguno de nuestros pecados, taparlos. Pero como hemos leído, he mencionado en Proverbios capítulo 28, me gustaría que esto lo pudiéramos tener en cuenta antes de irnos de aquí. Recordando al mismo tiempo las palabras que hallamos en el Nuevo Testamento, el cual nos recuerda que si tú y yo confesamos nuestros pecados, y da igual el pecado que hayamos cometido, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, hacer que volvamos a estar en la senda de su luz. El que oculta sus pecados no prosperará. No pretendas conseguir algo en esta vida mientras tú tengas pecados ocultos. Sin embargo, el que los confiesa, y no solamente los confiesa, porque yo puedo confesar que he pecado, sino el que los confiesa y se aparta de ellos, es entonces cuando esa persona, ese hombre, esa mujer, va a alcanzar la misericordia de Dios. Y esa misericordia la recibimos porque, como vamos a recordar dentro de un momento, Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Y cuando confiamos en su obra, entonces Él coge todo ese documento, ese acta donde están apuntados todos y cada uno de esos pecados que hemos visto hoy y los que no hemos visto, que tú y yo hemos cometido. Todos esos pecados que están ahí escritos en un documento, Él los coge y los clava en la cruz. Los limpia, hace que sean borrados. Todo por su gracia, por su amor para con nosotros. Pero para que Cristo haga esto es necesario que no ocultemos nuestros pecados, que no los tapemos, que no los encubramos, sino que los destapemos y le digamos: Señor, este soy yo, soy un miserable, no merezco nada, absolutamente nada de ti, pero confío en lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Quiero que tú me limpies, que tú me restaures. Y si aún no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, di lo mismo al Señor, pero además dile, una vez que le pidas perdón por tus pecados, invita a Jesús a que venga a tu corazón para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y créeme, si tú le pides eso, el Señor te lo va a conceder. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.